Bien, bienvenidos nuevamente al curso de geometría. Hoy realizamos el tema de repaso, páginas 62 y 63. Primer ejercicio de repaso. Nos dice, calcula x si la recta 1 es paralela a la recta 2. Vemos aquí y aplicamos la propiedad que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro bimestre. Por ende, vemos también las propiedades de la recta secante en unas rectas paralelas, donde nos indica que el valor de los ángulos conjugados internos tienen la misma medida. Bien, en todo caso tendríamos que 5x va a ser igual a ¿quién? A 55 grados. Los ángulos internos, conjugados internos, tienen la misma medida. Por ende, 5x va a ser igual a 55. Despejamos nuestra variable x y tendríamos que x va a ser 55 entre 5 grados, lo que nos llevaría a que x sería el valor de 11 grados. Marcamos respuesta buena. Bien. El siguiente indicador, siguiente ejercicio nos dice, calcula beta si la recta 1 y la recta 2 son paralelas. Aquí tenemos la propiedad de la recta secante para cuando son ángulos alternos internos. Si son alternos internos, quiere decir que la medida de beta más 72 grados va a ser 180 grados. Entonces tendríamos beta más 72 grados debe ser igual a 180 grados. De esta forma despejamos el valor de beta, que sería 180 grados menos 72 grados. Tenemos entonces que el valor de beta va a ser igual a 108 grados. ¿Bien? A 108 grados. Tercer ejercicio. Nos dice, calcula x en el triángulo PQR. Tenemos este triángulo y lo primero que observamos es que es un triángulo rectángulo que tiene ángulo de 90 grados. Y sabemos que el valor de x es igual a ¿qué? A la suma de los ángulos internos, la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por ende, ya tenemos 90 grados, 65 grados y el valor de x. Sumamos nuestros ángulos internos. 90 grados más 65 grados más el valor de x, todo ello debe ser 180 grados. Sumamos y tendríamos que esto sale 155 grados más el valor de x. Esto debe ser igual a 180 grados. Por ende, despejando x tendríamos 180 grados menos 155. De tal forma que x va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos 5, 7 y 5, 2, 25 grados. Bien, entonces marcamos respuesta dedito. 4. Calcula el valor de x. Recuerda la propiedad que hemos utilizado, la propiedad mariposa. ¿Qué nos dice la propiedad mariposa? La suma de los ángulos adyacentes al vértice en común tienen que ser iguales. Entonces tendríamos que 30 más 70 grados debe ser igual a ¿quién? A x más 45 grados. Despejamos nuestra variable y tendríamos que 100 grados menos 45 grados va a ser igual a x. Por ende, tendríamos aquí el valor de 55 grados va a ser igual a x.
Bien, marcamos respuesta amigo. 5. Nos dice calcula X. Recuerda que necesitamos nosotros tener en cuenta la propiedad del boomerang. ¿Y qué nos dice la propiedad del boomerang? Que la suma de los ángulos internos debe ser igual al ángulo que se encuentra en la parte inferior, en la parte externa. Tendríamos entonces x más 40 más 30 grados va a ser igual ¿a quién? A 130 grados. Por ende, el valor de x va a ser x más 70 grados va a ser igual a 130. Despejamos x y x sería a 130 menos 70 grados. Por ende, x tomaría el valor de 60 grados. Respuesta buena. 6. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Según la longitud de sus lados. Recordemos en teoría que hemos trabajado 3 tipos de triángulos según su longitud. Tendríamos los escalenos, que tienen todos sus lados diferentes, los equiláteros, que tienen todos sus lados iguales, y los isósceles, que tienen 2 lados iguales. Vemos la figura y tenemos que aquí 5 centímetros, 9 centímetros y 10 centímetros son longitudes diferentes. Por ende, nuestro triángulo, según la longitud de sus lados, vendría a ser un escaleno. Porque las longitudes de sus segmentos, de sus lados, son diferentes. Son diferentes. Muy bien. 7 nos dice, clasifica el triángulo ABC según la medida de sus ángulos. Según la medida de sus ángulos, nosotros tendríamos aquí un triángulo rectángulo. ¿Por qué tenemos un ángulo de 90 grados? ¿Podría ser un acutángulo? No, un acutángulo es aquel que tiene por lo menos uno de sus ángulos es mayor de 120 grados. Equilátero sería si tuviera todos sus lados iguales, todos los ángulos serían iguales. Obtusángulo sería aquel triángulo que por lo menos uno de sus lados es mayor de 120 grados. Y el escaleno lo descartamos también porque no estamos hablando de longitudes. Estamos hablando de medida de ángulos. La medida de los ángulos está basada en 3. Acutángulo, rectángulo y equilátero y obtusángulo. Estos ángulos, estas clasificaciones determinan qué tipo de ángulos podemos tener en este ejercicio. Por ende, al ver nosotros, basta que veamos nosotros la figurita de este cuadradito, automáticamente decimos que este es un triángulo rectángulo. Nos dice 8, calcula X. Y nosotros vemos que en nuestra gráfica tenemos un cuadrilátero. Por ende, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero va a ser igual a 360 grados. Eso por propiedad. Por ende, si tenemos aquí que hallar el valor de X, contamos nuestros lados. 1, 2, 3 y 4. Por ende, tendríamos que sumar todos nuestros ángulos que tenemos en la parte interna de nuestro cuadrilátero. Tendríamos 75 grados más 85 grados más 110 grados más X e igualamos ¿a cuánto? A 360 grados. Sumamos estas cantidades y vamos a tener que
equivale a 160 grados más 110 más x es igual a 360 grados. Sumamos estas cantidades, tendríamos 270 más x es igual a 360. X sería igual a 360 grados menos 270 grados. Por ende, x sería el valor de 90 grados. De 90 grados. Muy bien. Entonces marcamos respuesta casita. 9. Calcula el perímetro de rectángulo. Recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados. La suma de los lados. Bien, si es la suma de los lados, necesitamos colocar nosotros los valores que van a ocupar PQ, que vendría a medir también 24 centímetros, y PS, que vendría a valer 9 metros. Si me pide calcular el perímetro, entonces tenemos que sumar todos sus lados. Tendríamos perímetro es igual a 24 por 2, porque hay dos lados que miden 24, más 9 por 2 también. Bien, entonces el perímetro sería igual a 48 más 18, que sería un valor de 66 metros. Bien. 10. Calcula alfa si PQRS es un romboide. La característica principal de un romboide es que los ángulos que se van a generar uno al frente del otro van a tener la misma longitud. ¿A qué me refiero? A que 4 alfa va a ser igual a 60x. Reemplazamos 4 alfa es igual a 60 grados. Lo que está multiplicando pasa dividiendo 60 grados entre 4. Por ende, alfa sería igual a ¿cuánto? A 15 grados. Entonces, como nos piden solamente el valor de alfa, decimos que mide 15 grados. 11. Calcula X si PQ es paralelo a RS. En PQ es paralelo a RS. Si tenemos esa cantidad, por ende, la cantidad para hallar X nos dice la propiedad. X debe ser igual a 45. Perdón, la suma de X más 45 grados me debe dar 180. Por ende coloco X más 45 grados debe darnos 180. Despejamos el valor de X. Sería 180 grados menos 45. X sería igual a 135 grados. En respuesta D. ¿Y con qué finalidad o por qué no sumamos la sumatoria de los ángulos de 360 grados? También es, como tenemos de referencia que estos ya miden 90 grados, si tú ves acá 90 y 90 ya tiene 180 asegurado. Nos faltaría completar la medida de X más 45. 12. Calcula X si AB es paralelo a CD. Sabemos que este valor de X vendría a ser la mediana de este trapecio. Y para hallar la mediana decimos que X es igual a la base mayor por la base menor, perdón, más la base menor. Todo esto entre 2. Entonces, X tendríamos 16, base mayor que sería 30 más 16 sobre 2. X sería igual entonces a 46 entre 2. Y X sería igual a 23. ¿Sí? A ver, 30, 46 entre 2, 23. Por ende, como no tenemos la respuesta, F23. ¿Bien? Eso vendría a ser todo nuestro ejercicio por el día de hoy. Entonces, completa tu actividad.